Consigue un trabajo y deja de ser una sanguijuela, gritó mi nuera en medio de la cena familiar. Me eché a reír. Lo que ella no sabía era que valía $5 millones. Así que simplemente respondí, cariño, busca un lugar nuevo para vivir. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi relato. Me llamo Ilene y durante 3 años he estado viviendo una mentira. No del tipo de mentira que cuentas a otros, sino la que te dices a ti misma cuando necesitas descubrir quiénes son realmente las personas cuando creen que no tienes nada más que hacer. La invitación a la cena llegó una mañana de martes. La voz de Darren sonaba tensa por teléfono, como siempre cuando Celia escuchaba de fondo. Mamá, ¿quieres venir a cenar el viernes por la noche? Celia está haciendo su famosa lasaña. ¿Famosa? Casi me reí. La mujer apenas podía hervir agua sin quemarla, pero había aprendido a morderme la lengua con los años. Suena encantador, cariño. ¿A qué hora? A las 7:30. Y mamá hizo una pausa. Y casi podía escuchar el susurro cortante de Celia en el fondo. Quizás vístete un poco mejor esta vez. Ya sabes cómo le gusta a Celia que las cosas se vean presentables. Presentable. Presentable. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del pasillo después de colgar. Cabello canoso recogido en un moño simple, sin maquillaje, vistiendo el mismo cardigan desgastado que había usado en su casa una docena de veces antes. Durante 3 años ese había sido mi uniforme. La viuda afligida, luchando para llegar a fin de mes en su pequeño apartamento, dependiente de la generosidad ocasional de su hijo. Llegó el viernes por la tarde con ese frío de octubre que cala hasta los huesos. Caminé las 6 cuadras hasta su casa, la misma ruta que había tomado incontables veces desde que Harold falleció. La casa lucía exactamente como cuando la compré para ellos como regalo de bodas 7 años atrás. No es que ellos lo supieran. Por supuesto. Darren abrió la puerta con esa sonrisa forzada que había perfeccionado. Hola, mamá. Pasa, pasa. Me dio un abrazo rápido, del tipo que se siente obligatorio más que genuino. A los 34 años, mi hijo se había convertido en un hombre que a veces apenas reconocía. Aún guapo. Aún mi niño. Pero había algo vacío en sus ojos que no estaba. Antes de casarse, la voz de Celia cortó el aire cálido como una cuchilla. Apareció en la entrada del comedor, su cabello rubio platino perfectamente peinado, vistiendo un vestido que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría. A los 29 años. Tenía ese tipo de belleza agresiva que exige atención y respeto, incluso cuando no había hecho nada para ganárselos. Hola, Celia. Gracias por invitarme. Me miró de arriba abajo, con un desprecio apenas disimulado. Por supuesto. Cena familiar y todo eso. El comedor estaba puesto con su mejor porcelana, la clase reservada para invitados que importan. Noté de inmediato que, mientras Darren y Celia tenían juegos de vajilla a juego, el mío era diferente. Platos antiguos, un vaso que no hacía juego. Un tenedor con un ligero doblez en una de las puntas. Pequeños detalles que decían mucho sobre cómo me veían en esta casa. Mamá, siéntate aquí. Darren señaló la silla al extremo de la mesa, la que me alejaba más de ambos. Tomé mi asiento sin comentario, con las manos cruzadas en el regazo, mientras Celia servía la lasaña con gestos teatrales. Espero que te guste, dijo. Aunque su tono sugería que no le importabas y así era o no. Es una receta antigua de la familia de mi abuela. Di un bocado. Era mediocre en el mejor de los casos. Demasiado salada y cruda en algunos lugares. Está deliciosa, dije de todos modos. La conversación avanzó con dificultad durante los primeros 20 minutos. Darren habló de su trabajo en la agencia de marketing, cuidadoso de no mencionar la promoción que otra vez le habían negado. Celia dominó la mayoría de la charla, hablando de sus clases de yoga, sus compras, sus planes para redecorar la sala. Estamos pensando en comprar muebles nuevos, anunció, cortando la lasaña en pequeños cuadrados precisos. Algo más moderno. Lo que tenemos ahora está tan anticuado. Recordé haber escogido esos muebles con ellos cuando se mudaron por primera vez. Celia los había adorado entonces, había elogiado lo perfectos que eran, pero eso fue antes de decidir que todo en su vida, incluyendo a la madre de su esposo, necesitaba una actualización. Eso suena caro, dije con calma. Los ojos de Celia destellaron. Bueno, algunas personas priorizan hacer que su hogar sea hermoso. Algunas personas entienden que hay que invertir en calidad. La puya fue clara. Yo no era ni hermosa ni de calidad y, por supuesto, no valía la pena invertir en mí. Di otro bocado a la terrible lasaña y no dije nada. En realidad, mamá, comenzó Darren, y pude escuchar la reluctancia en su voz. Queríamos hablar contigo sobre algo. Dejé el tenedor en el plato y esperé. Celia se inclinó hacia adelante.
su expresión cambiando a lo que probablemente creía preocupación. Aileen, hemos estado preocupados por ti, viviendo sola en ese pequeño apartamento, luchando para llegar a fin de mes. Han pasado 3 años desde que Harold falleció y aún no te has recuperado. Me las arreglo bien, dije en voz baja. ¿De verdad? La voz de Thalia adoptó ese tono condescendiente que usaba cuando quería sonar razonable mientras lanzaba un golpe. Apenas puedes pagar tu renta. Compras en tiendas de segunda mano. Ni siquiera tienes carro ya. Todo cierto desde su perspectiva. Lo que no sabían era que cada elección había sido deliberada. El pequeño apartamento estaba pagado, en efectivo. La ropa de segunda mano era un disfraz. La falta de carro era porque prefería caminar, no porque no pudiera permitírmelo. Me las arreglo, dije. Arreglárselas no es vivir, mamá, dijo Darren. Y por un momento, escuché preocupación genuina en su voz. Me dio esperanza que, en algún lugar debajo de la influencia de Thalia, mi verdadero hijo todavía existiera. Pero entonces Thalia volvió a tomar el control. Lo que pasa, Aileen, es que no podemos seguir ayudándote para siempre. Darren trabaja duro por su dinero, y tenemos nuestro propio futuro que pensar. Queremos formar una familia pronto y tenemos que ser prácticos. Miré a mi hijo, esperando que la contradijera. Que le recordara que su ayuda consistía en cenas ocasionales y tarjetas de cumpleaños. No dijo nada. Thalia continuó, animada por su silencio. Lo que queremos decir es que quizás es hora de que pienses en conseguir un trabajo. Solo tienes 64 años. Mucha gente de tu edad trabaja. Walmart siempre está contratando saludadores. La sugerencia quedó en el aire como humo. Saludador de Walmart. Después de dirigir un negocio exitoso durante 20 años junto a Harold. Después de construir la fortuna que podría comprar y vender todo su vecindario, quería que yo estuviera en Walmart diciendo hola a extraños por un salario mínimo. ¿Un trabajo? Repetí despacio. Sí. Los ojos de Thalia brillaron como si acabara de resolver el hambre mundial. Algo que te dé propósito. Ya sabes, independencia, respeto propio. Respeto propio. La ironía era tan gruesa que podía saborearla. He estado pensando mucho en tu situación últimamente, continuó Thalia, claramente complacida consigo misma. Y me di cuenta de cuál es el problema. Te has acostumbrado demasiado a depender de otros. De Darren. Eso no es saludable para ninguno. De nosotros. Sentí algo frío sentarse en mi pecho. No era exactamente ira. Algo más tranquilo y mucho más peligroso. ¿Eso es lo que crees que soy? Pregunté. ¿Dependiente? Bueno, Thalia miró a Darren, buscando apoyo. Quiero decir, seamos honestos aquí. Dependes de nosotros para todo. Cada vez que hay una factura que no puedes pagar. Cada vez que algo se rompe en tu apartamento. ¿A quién llamas? La respuesta era nadie. No les había pedido ni un centavo desde el funeral de Harold. Pero aparentemente en la mente de Thalia, mi mera existencia era una carga. Entiendo, dije suavemente. No te lo tomes personal. Continuó Thalia, animándose con su tema. Es solo que, Darren y yo, estamos tratando de construir algo aquí. Somos jóvenes. Somos ambiciosos. Y no podemos estar preocupados constantemente por mantener a alguien que ni siquiera intenta mantenerse por sí misma. Ni siquiera intenta. Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba a esta mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que gastaba el sueldo de su esposo en bolsos de diseñador y tratamientos de spa. Que vivía en una casa que no sabía que yo poseía mientras me daba lecciones sobre autosuficiencia. Thalia, dije, apenas un susurro. Sí. Miré directamente a sus ojos y por primera vez en 3 años le permití ver algo real. Algo que la hizo inclinarse un poco hacia atrás en su silla. No tienes idea de lo que te espera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Darren se movió incómodo en su asiento. La boca de Thalia se abrió y cerró como un pez que busca aire. Disculpa, logró decir finalmente. Me levanté lentamente, mis movimientos deliberados y controlados. Gracias por la cena. La lasaña fue exactamente lo que esperaba. Caminé hacia la puerta principal, mis pasos resonando en el silencio repentino. Detrás de mí. Pude escuchar el susurro cortante de Thalia. ¿Acaso me acaba de amenazar? En la puerta, me giré. Ambos me miraban desde la entrada del comedor. Darren parecía confundido. Thalia, desconcertada. Ah, y Thalia, dije, con la mano en el picaporte. Sobre ese consejo de trabajo. ¿Qué hay de él? Sonreí, no era una sonrisa cálida. Quizás deberías empezar a actualizar tu propio currículum. Pasaron 3 días antes de que Darren llamara. Claro que lo esperaba. Thalia no lo habría dejado en paz hasta obtener respuestas sobre mi extraño comportamiento en la cena. Estaba en mi pequeño apartamento, sentada junto a la ventana con mi café de la mañana cuando sonó el teléfono. Mamá.
Su voz era cautelosa, como si hablara con alguien que podría estar inestable. ¿Podemos hablar? Por supuesto, cariño. ¿Quieres venir? Hubo una pausa. En 3 años. Darren nunca había visitado mi apartamento. Había ofrecido ayudarme a mudarme, pero lo rechacé. Había sugerido pasar a tomar un café, pero siempre había alguna excusa de Celia para que no fuera posible. Ahora, ante la posibilidad de ver realmente cómo vivía su madre. Sonaba inseguro. Sí, está bien, estaré allí en 1 hora. Pasé los siguientes 60 minutos preparándome para la conversación más importante que había tenido con mi hijo en años. Preparé su café favorito. El caro que guardaba escondido en el fondo del armario. Guardé los documentos financieros que había estado revisando. Cambié mi habitual cardigan de tienda de segunda mano por algo un poco más presentable, aunque aún modestamente cuidado. Cuando llegó, Darren miró alrededor del pequeño apartamento con una pena apenas disimulada. Un dormitorio, una cocina diminuta, muebles que parecían de ventas de garaje. Que técnicamente algunos sí lo eran. El resto lo había comprado específicamente para crear esta impresión. Mamá. Este lugar es. Le costaron las palabras. Pequeño, sugerí. Iba a decir deprimente. Le serví café en una de mis buenas tazas. Otro pequeño lujo que mantenía, oculto la mayoría del tiempo. Él dio un sorbo y se mostró sorprendido. Este café está realmente bueno. A veces me doy un gusto. Nos sentamos frente a frente en mi pequeña mesa de cocina. Por un momento. Ninguno habló. Luego Darren aclaró la garganta sobre la noche del viernes. Sí, Celia está realmente molesta. ¿Cree que la amenazaste? Lo miré fijamente a los ojos. ¿Qué crees tú? Se movió en la silla. Creo que hay algo contigo que no entiendo. Has estado diferente últimamente, distante, y luego el viernes. La manera en que miraste a Celia, las cosas que dijiste, las cosas que dije eran verdad. ¿Qué significa eso, mamá? Le dijiste que no tiene idea de lo que le espera. Eso suena a amenaza. Di un sorbo a mi café, considerando cuidadosamente mis palabras. Aún no era momento de completa honestidad, pero podía hacerle un vistazo detrás del telón. Darren. ¿Recuerdas lo que tu padre solía decir sobre las personas que confunden la bondad con debilidad? Decía que, eventualmente aprendían la diferencia. Exacto. Dejé la taza sobre la mesa. Durante 3 años he sido amable. Paciente he visto a tu esposa tratarme como una carga, una vergüenza, un problema que resolver. He escuchado sus sugerencias sobre cómo debería vivir mi vida, qué debería hacer con mi tiempo, cómo debería vestirme, qué debería comer. Darren parecía incómodo. Ella solo está tratando de ayudar. Sí. ¿O está tratando de hacerme desaparecer de la manera socialmente más aceptable posible? Mamá, eso no es. Déjame preguntarte algo. Me incliné hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que Celia me preguntó cómo estaba? No cómo me iba financieramente. No si necesitaba ayuda con las cuentas, sino cómo estaba realmente. Como persona abrió la boca, luego la cerró. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó por mis intereses, mis pasatiempos, mis amigos? ¿Cuándo fue la última vez que me trató como un ser humano y no como un estorbo? Darren miró fijamente su taza de café. No lo hace, no quiere ser fría. ¿Verdad? El silencio se prolongó entre nosotros. Finalmente, Darren levantó la mirada. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué vas a sacarnos de tu vida? Estoy diciendo que algunas personas están a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Eso aún suena a amenaza. Me levanté y caminé hacia la pequeña estantería en la sala. Oculto. Detrás de una fila de novelas de bolsillo, había un archivo manila. Lo saqué y regresé a la mesa. Darren, dije mientras abría el archivo, hay algo que necesito contarte sobre tu madre. Dentro del archivo había extractos bancarios, portafolios de inversión, escrituras de propiedades, documentos que había mantenido ocultos durante 3 años. Esperando el momento adecuado. Sus ojos se abrieron al comenzar a procesar lo que veía. Mamá, ¿qué es esto? Esto es quién soy realmente. Observé su rostro mientras pasaba página tras página, saldos de cuentas con cifras que nunca había imaginado, portafolios de inversión por millones, escrituras de casas, edificios comerciales, terrenos en 3 estados. No entiendo. Susurró. Tu padre y yo fuimos muy exitosos, Darren. Más exitosos de lo que jamás mostramos. Cuando él murió, heredé todo. Valgo aproximadamente $5 millones. Me miró como si le acabara de decir que era un extraterrestre. Pero vives aquí en este apartamento. Compras en tiendas de segunda mano. Ni siquiera tienes carro. Por elección. ¿Por qué? Cerré el archivo y miré a mi hijo, ese hombre que crié y amé. Y que veía desaparecer lentamente bajo la influencia de su esposa.
porque necesitaba saber quién me amaría cuando creyeran que no tenía nada. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Vi cómo la realización apareció en sus ojos, como entendía realmente de qué habían tratado los últimos 3 años. Nos has estado poniendo a prueba. Me he estado protegiendo ¿de qué? De gente como tu esposa. Las manos de Darren temblaban mientras dejaba su taza de café. Mamá, esto es una locura. Nos dejaste pensar que estabas luchando. Dejaste que Talia pensara. Dejé que Talia me mostrara exactamente quién es. Mantuve mi voz calmada, con hechos. Y lo hizo repetidamente durante 3 años. Pero soy tu hijo. Sí. Lo eres. Y necesitaba saber si seguías siendo mi hijo o si te habías convertido en otra cosa. Él se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Eso no es justo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algún lugar sin que Talia insistiera? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando ella era cruel? Cada pregunta era un cuchillo y pude ver cómo acertaban. Nunca pensé, no me di cuenta, de que ella era tan mala. O elegiste no verlo porque era más fácil. Nos quedamos en silencio un largo momento. Finalmente, Darren habló, su voz apenas audible. ¿Qué pasa ahora? Me recosté en la silla, estudiando su rostro. Mi hijo, que había heredado los ojos oscuros y la naturaleza gentil de su padre. Al menos hasta conocer a Talia. Mi hijo, que solía traerme flores silvestres cuando tenía 5 años y me decía que era la mamá más bonita del mundo. Mi hijo, que se había convertido en un hombre que permitía que su esposa humillara a su madre sin consecuencias. Ahora, dije suavemente, descubriremos si es demasiado tarde para que recuerdes quién solía ser. Y Talia. Sonreí y supe que no era una expresión amable. Talia está a punto de descubrir que algunas personas no son tan indefensas como parecen. Mamá, ¿qué planeas? Justicia. Respondí simplemente, justicia largamente demorada. Darren se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Esto es una locura. ¿No puedes simplemente qué? ¿Castigarla por 3 años de problemas matrimoniales? 3 años de crueldad calculada, corregí. 3 años de tratarme como basura mientras vivía de tus ingresos. Que vienen de un trabajo que solo tienes por las conexiones que tu padre y yo construimos durante 20 años. Eso lo detuvo en seco. ¿Qué? ¿Pensaste que ese puesto en marketing cayó en tu regazo? Tu padre llamó favores para que te dieran esa entrevista. Hemos movido hilos detrás de escena durante toda tu vida adulta. Su rostro se puso pálido. ¿Cuánto de mi vida ha sido una mentira? Nada fue mentira, cariño, pero parte estuvo protegida. Me levanté y caminé hacia él, poniendo una mano suave sobre su brazo. Te amo. Darren, te he amado desde antes de que nacieras, pero el amor no significa aceptar abuso, ni siquiera de la familia. Se volteó para mirarme, y por un momento vi al niño que fue. ¿Qué hago? Eso depende de ti, pero quiero que pienses en algo. En 3 años de matrimonio. ¿Talia alguna vez te ha animado a pasar tiempo conmigo? ¿Alguna vez te ha sugerido que quizá, solo quizá, yo podría tener valor más allá de lo que puedo proveer financieramente? Abrió la boca para responder, luego la cerró. Vi. Eso pensé. Le apreté el brazo suavemente. Se acercan tormentas, cariño. Cuando lleguen, tendrás que decidir de qué lado quieres estar. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Dije. Y a diferencia de algunas personas en tu vida, yo siempre cumplo mis promesas. Les di una semana para que procesaran lo que le había contado a Darren. Una semana para que él volviera a casa. Mirara a su esposa con nuevos ojos y decidiera qué tipo de hombre quería ser. Una semana para que Talia se preguntara qué había querido decir exactamente con mis palabras de despedida en la mesa de la cena. La llamada llegó un miércoles por la mañana. La voz de Talia, aguda y exigente, cortó la tranquila quietud de mi apartamento. Aileen. Tenemos que hablar ahora mismo. Buenos días para ti también, Talia. No juegues conmigo. Darren me contó sobre tu pequeña revelación del dinero. Sonreí, acomodándome en mi silla favorita con mi café. ¿Lo hizo? Sí. Lo hizo. Y quiero saber qué tipo de juego enfermizo has estado jugando. ¿Qué tipo de juego crees que he estado jugando? Su voz subió una octava. Nos dejaste pensar que eras pobre. Te sentaste ahí y me dejaste preocuparme por ti. Dejarme intentar ayudarte. Y todo este tiempo era secretamente rica. Que ella se preocupara por mí. Que ella intentara ayudar. La historia revisionista era asombrosa incluso para Talia. Ya veo. ¿Y cómo exactamente me ayudaste, querida? Te invitamos a cenar. Te incluimos en eventos familiares. ¿Te refieres a esas cenas donde me servían en platos desparejados y me daban lecciones sobre cómo conseguir un trabajo en Walmart? Silencio. Entonces vendrás esta noche. Vamos a resolver esto. ¿De verdad? Sí. A las 7.
Y te advierto, nos debes una explicación. La línea se cortó. Dejé el teléfono y terminé mi café pensando en la conversación que se avecinaba. Luego caminé al armario de mi habitación y aparté los cardigans de tienda de segunda mano y los vestidos de descuento. Al fondo, envueltos en bolsas protectoras, colgaban las prendas que solía usar. Las que reflejaban quién era realmente. Elegí un vestido negro, elegante pero sin ostentación. Joyería real, no de fantasía, zapatos que costaban más de lo que Tel ya gastaba en comestibles en un mes. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que podría comprar y vender todo lo que Tel ya había poseído, sin mirar su saldo bancario. Era hora de dejar de esconderme. Llegué a su casa exactamente a las 7, la misma casa que les compré hace 7 años, aunque nunca lo supieron. La misma casa cuya hipoteca había estado pagando en secreto a través de una empresa de administración de propiedades, dejándoles creer que el sueldo de Darren la cubría. Darren abrió la puerta y sus ojos se abrieron al verme. Mamá, te ves diferente, como tú misma, dijo en voz baja. ¿Cómo solías verte cuando papá vivía? Tel ya apareció detrás de él y su expresión era puro veneno. Ella también se vistió para la batalla, con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, pero junto a la tranquila confianza de la verdadera riqueza. Sus intentos de intimidación parecían un niño jugando a disfrazarse. Bueno, dijo, mirándome de pies a cabeza. La pobre viuda tiene un guardarropa bastante escondido, entre otras cosas. Respondí con calma. Nos dirigimos a la sala, la misma habitación que ayudé a amueblar cuando se mudaron por primera vez. Me senté en el sofá que ayudé a escoger en la casa que compré, rodeada por la vida que hice posible para ellos. Está bien, dijo Tilya, colocándose como una fiscal a punto de dar sus argumentos finales. Queremos escucharlo. Toda la verdad. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Por qué nos mentiste? ¿Qué tipo de persona finge ser pobre durante 3 años? Crucé las manos en mi regazo y la miré con calma. El tipo de persona que quiere saber quiénes son sus verdaderos amigos. ¿Amigos? La risa de Telja fue aguda y quebradiza. Soy tu nuera, no tu amiga. La familia no le miente a la familia, ¿verdad? Entonces tal vez quieras explicar por qué. Les dijiste a los vecinos que estaba volviéndome senil y que te preocupaba mi salud mental. El rostro de Telja palideció. Darren se volvió para mirarla. Yo nunca dije eso. Le dijiste a la señora Henderson que mostraba signos de demencia. Le sugeriste al cartero que pronto podría necesitar un centro de cuidados. Has estado construyendo una narrativa sobre mi declive mental durante meses. Eso no es lo que. No es verdad ni algo que esperabas que descubriera. La voz de Darren era apenas un susurro. Telja, ¿es eso cierto? Ella se volvió hacia él, con los ojos llameantes. Estaba preocupada. Actuaba raro. Decía cosas extrañas, se vestía como una vagabunda. Pensé que podría estar perdiendo la cabeza. Oh, dije suavemente. Estabas preparando el terreno para que me declararan incompetente y así pudieras acceder a lo que pensabas que era el seguro de vida de Harold. La acusación quedó en el aire como una cuchilla. La boca de Telja se abrió y cerró sin emitir sonido. Eso es una locura, finalmente logró decir. ¿Por qué haría eso? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre Manila. Porque hace 3 meses contactaste a un abogado especializado en derecho de ancianos. Preguntaste sobre el proceso para obtener la tutela de un familiar mayor que mostraba signos de declive mental. Darren se levantó de un salto. ¿Qué? Abrí el sobre y saqué correos electrónicos impresos, registros telefónicos, notas de consulta. Quería saber qué tan rápido podía completarse el proceso y si había maneras de acelerarlo si el familiar tenía activos significativos. ¿Cómo conseguiste eso? La voz de Telja era apenas audible. El dinero abre muchas puertas, querida, incluidas las que pensabas que estaban cerradas. Darren miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Telja, por favor dime que esto no es cierto. No es lo que parece, dijo desesperada. Solo estaba preocupada por ella. Quería saber qué opciones teníamos si realmente estaba enferma. Curiosamente, continué. Las notas del abogado indican que estabas particularmente interesada en si la tutela te daría acceso a cuentas bancarias y portafolios de inversión. Preguntaste específicamente sobre liquidar activos para el propio beneficio de la paciente. El color desapareció por completo del rostro de Telja. Se hundió en una silla, con las manos temblando. Mamá, dijo Darren con voz hueca, por favor dime que estás inventando esto. Me temo que no, cariño. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría esto? Miré a Telja, que miraba al suelo. Y sentí algo que podría haber sido compasión si ella lo hubiera merecido. Porque nunca te amó, Darren.
Amaba lo que pensaba que podías proveer, y cuando quedó claro que solo tu salario no alcanzaba para el estilo de vida que quería, empezó a buscar otras fuentes de ingresos. Eso no es cierto, susurró Taylor, ¿verdad? Entonces explica la deuda en tarjetas de crédito que has estado ocultando a tu marido, las compras compulsivas que has estado financiando con adelantos en efectivo, las joyas que has empeñado y reemplazado con falsificaciones. El rostro de Darren palideció. ¿Qué? Saqué otro conjunto de documentos. Tu esposa ha estado viviendo por encima de tus posibilidades durante 2 años. Debe $43,000 en tarjetas que tú no conoces. Taylor. ¿Es esto cierto? Finalmente levantó la vista y su rostro estaba teñido de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. Tú, manipuladora y vengativa. Me tendiste una trampa. No te tendí ninguna trampa. Querida, simplemente dejé de protegerte de las consecuencias de tus propias decisiones. Se levantó tambaleándose ligeramente. ¿Crees que eres tan lista? ¿Verdad? ¿Crees que ganaste? ¿Ganaste qué? Querías destruir mi matrimonio y lo hiciste. Felicidades. Me levanté también. Y de repente la versión de mí en este pequeño apartamento desapareció por completo. En su lugar estaba la mujer que construyó un imperio empresarial junto a su esposo, que tomó decisiones millonarias sin pestañear, que nunca retrocedió ante una pelea en su vida. No destruí tu matrimonio, Taylor. Lo hiciste tú, en el momento en que decidiste que mi hijo era solo un peldaño hacia algo mejor. Amo a Darren. Tú amas lo que Darren representa. Seguridad, estatus, un boleto para la comida. Pero nunca lo has amado a él. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo qué? A decir la verdad, a revelar lo que realmente eres. Me acerqué a ella, lo suficientemente cerca como para que tuviera que levantar la mirada y encontrar mis ojos. ¿Quieres saber qué va a pasar aquí, Taylor? ¿Qué? Vas a hacer las maletas y te vas a ir de esta casa esta noche. Se rió, alta y salvajemente. No puedes obligarme a irme de mi propia casa. En realidad, si puedo. Saqué un documento más, de mi bolso. La escritura de la casa con mi nombre claramente visible como propietaria. Esta casa me pertenece. Siempre me ha pertenecido. Darren. Tú y ella han vivido aquí como mis invitados durante 7 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Darren miraba la escritura como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Mamá, ¿qué significa esto? Significa que tu esposa tiene 30 minutos para empacar una maleta y salir de mi casa. Taylor. Ahora temblaba. La furia y el miedo luchando en su expresión. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Derechos de inquilina. No eres una inquilina. Eres una invitada que se quedó más tiempo del debido. Doblé la escritura y la guardé. 30 minutos, Taylor. Después de eso, llamaré a la policía para que te saquen por allanamiento. Darren. Ella se volvió hacia él desesperadamente. Di algo. Esta es nuestra casa. Pero Darren seguía mirando el lugar donde había estado la escritura, procesando toda la magnitud de lo que acababa de descubrir. Darren, gritó ella. Él la miró y su expresión era la de un hombre que ve claramente por primera vez en años. Sal de aquí, dijo en voz baja. ¿Qué? Sal de la casa de mi madre. El rostro de Taylor se contrajo, pero no sentí satisfacción ante sus lágrimas, solo un cansado alivio de que la farsa finalmente había terminado. Esto no ha terminado, dijo, mirándome con puro odio. ¿Crees que has ganado? Pero esto no ha terminado. Sonreí y me aseguré de que viera exactamente lo poco que significaban sus amenazas para mí. Oh, pero sí, querida. Esto es solo el comienzo de lo que le pasa a la gente que confunde mi bondad con debilidad. Salió corriendo de la habitación. Sus pasos retumbando escaleras arriba. Pude escucharla tirando cosas, cerrando cajones con fuerza, sollozando de rabia. Darren y yo nos quedamos en la sala, rodeados por los escombros de su matrimonio y los ecos de 3 años de mentiras finalmente expuestas a la luz. Mamá, dijo finalmente. Sí, lo siento. Sé que lo haces, cariño. ¿Qué pasa ahora? Caminé hacia la ventana y miré la calle tranquila, pensando en las segundas oportunidades y el precio del perdón. Ahora descubrimos si es posible reconstruir lo que perdimos. La llamada llegó la mañana siguiente. Primero, mi cuñada, Margaret, la esposa del hermano de Harold, con la voz tensa de desaprobación. Aileen, ¿qué te ha pasado? Celia me llamó llorando anoche. Dice que la echaste de su propia casa. Yo estaba sentada en mi pequeño apartamento, aún manteniendo la farsa por ahora, sorbiendo café de mi taza desconchada, mientras escuchaba la indignación de Margaret. ¿Mencionó por qué? Pregunté con calma. Dijo que has estado mintiendo sobre el dinero, fingiendo ser pobre cuando en realidad eres rica. Aileen, eso es un comportamiento perturbador. ¿Lo es? Sí.
Y ahora has echado a una mujer joven de su casa por algún pleito familiar. Harold se avergonzaría. Harold se avergonzaría. La palabra dolió porque alguna vez, la opinión de Margaret había sido importante para mí. Ella había sido como una hermana durante los primeros años de mi matrimonio antes de que Celia envenenara también ese pozo. Margaret, ¿acaso Celia mencionó al abogado que consultó para declararme incompetente, el silencio o los $43,000 en deuda secreta que ha acumulado? ¿De qué hablas? Pregúntale cuando termines de compadecerte de ella. Pregúntale, por la verdadera razón por la que quería acceder a mis finanzas. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono sonó de nuevo inmediatamente. La hermana de Harold, Patricia, con la misma indignación, las mismas acusaciones, la misma cejera voluntaria ante lo que Celia realmente era. Al mediodía, había recibido llamadas de 6 familiares. Todos repitiendo la misma historia. La pobre Celia, víctima inocente de una suegra vengativa que perdió la razón por el duelo. Escuché cada llamada, tomé notas mentales sobre quién llamaba. Y dije muy poco en mi propia defensa, que se muestren. Que revelen que tan rápido se vuelven en contra de la familia cuando se les presenta una historia lacrimógena de un extraño, manipulador. La llamada más perturbadora vino de mi sobrino, David, el hijo de Margaret, a quien había ayudado a pagar la universidad apenas 5 años antes. Tía Eileen, dijo, con voz cuidadosa y profesional, he estado hablando con algunas personas sobre tu situación. Mi situación, tu comportamiento últimamente. La familia está preocupada de que puedas estar mostrando signos de demencia u otro tipo de deterioro cognitivo. Dejé mi taza de café muy cuidadosamente. ¿Quién exactamente ha estado discutiendo sobre mi estado cognitivo? Bueno, Celia mencionó algunos incidentes, comportamientos extraños, pensamientos paranoicos, acusaciones contra miembros de la familia y ahora esto de echarla. David, déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas quién pagó tu último año en Northwestern? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Hazme el favor. Mamá y papá ayudaron y yo tuve préstamos. Tus padres contribuyeron con $8,000. Yo pagué los 32,000 restantes. Silencio. También pagué la boda de tu hermana, el tratamiento de cáncer de mama de tu madre que el seguro no cubrió y el enganche de tu primera casa. Todo lo cual sabes perfectamente bien. Tía Eileen, así que cuando hablas de mi deterioro cognitivo, quizá quieras considerar si alguien con demencia recordaría esos detalles con tanta claridad. Colgó sin decir una palabra más. El patrón se estaba haciendo claro. Ella no se había desaparecido silenciosamente en la noche. Había lanzado una campaña pintándose a sí misma como la víctima de una mujer mayor inestable que de repente se volvió loca. Y como veneno en un pozo, su versión de los hechos se estaba difundiendo por la red familiar. 2 días después, Darren llamó. Su voz estaba tensa, agotada. Mamá, ¿podemos reunirnos? Necesitamos hablar, por supuesto. ¿Dónde? No en la casa. Tel ya ha estado llamando a todos. La familia está alborotada. Nos encontramos en un pequeño café en el centro. El tipo de lugar anónimo donde 2 personas pueden tener una conversación difícil sin ser escuchadas. Darren parecía no haber dormido en días. Sus ojos estaban enrojecidos, su ropa arrugada. Su cabello usualmente perfecto desordenado. Ella me ha destruido, dijo sin preámbulos. ¿Qué quieres decir con eso, Celia? Ella no solo está contando su versión de lo sucedido. Está inventando cosas. No me sorprendió. Pero esperé a que continuara. Le dijo a mi jefe que sufres de demencia y que yo he estado distraído en el trabajo. Preocupada por tu salud mental. Sugirió que quizá deberían considerar si mi desempeño laboral se ha visto afectado. La crueldad calculada me dejó sin aliento. No contenta con destruir su propia reputación, ahora intentaba sabotear la carrera de Darren. ¿Qué dijo tu jefe? Fue comprensivo. Sugirió que tal vez debería considerar la ley de ausencia familiar y médica, tal vez tomar un tiempo libre, para atender asuntos médicos familiares. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué podía decirle? ¿Que mi esposa es una mentirosa que intentó declarar incompetente a mi madre para robar su dinero? ¿Que he vivido en una casa que es propiedad de mi madre sin saberlo? ¿Que toda mi vida adulta se ha construido sobre cimientos que nunca entendí? Su voz subía, llamando la atención de otros clientes. Toqué su mano sobre la mesa. Baja la voz, cariño. Él se rió amargamente. Ella ha estado un paso adelante de mí todo este tiempo. Cuando me di cuenta de lo que hacía. Ya había envenenado a la mitad de la familia contra ti y me había hecho quedar como un mentiroso o un idiota en el trabajo. ¿Qué más? Ahora vive con su hermana, llorando ante cualquiera que la escuche sobre cómo manipulaste nuestro matrimonio, cómo le pusiste trampas, cómo eres peligrosa e inestable. Sorbí mi café, pensando que ella era más astuta de lo que le había dado crédito.
Había convertido su humillación en un arma, su exposición en un martirio. Hay más, continuó Darren, ha ido a ver a un abogado. ¿Sobre qué? Sobre la casa. Ella afirma que tiene derechos de inquilina, que no puede simplemente desalojarla sin un aviso adecuado. También afirma que la coaccionaste para que se fuera bajo presión. ¿Y qué le dijo el abogado? Que no tiene caso. Pero aquí está la cosa. Mamá, no está tratando de ganar. Está tratando de hacer nuestras vidas un infierno. Asentí. Era exactamente lo que esperaba de alguien como Talia una vez que se dio cuenta de que había perdido todo. Muéstrame, dije. ¿Qué? Muéstrame que le ha estado contando a la gente. Quiero ver exactamente con qué estamos lidiando. Darren sacó su teléfono y abrió sus redes sociales. Las publicaciones estaban magistralmente elaboradas, cada una, diseñada para provocar la máxima simpatía mientras mantenía una negación plausible. Pasando por un momento difícil con la familia. A veces las personas en las que más confías son las que más te hieren. Se agradecen las oraciones, aprendiendo duras verdades sobre manipulación y abuso psicológico. Agradecida por amigos que ven a través de las mentiras. Cuando alguien pasa años fingiendo ser algo que no es, ¿qué más está mintiendo? Confía en tus instintos. Cada publicación tenía decenas de comentarios expresando apoyo, indignación en su nombre, condenas a familiares no nombrados que obviamente habían perjudicado a esta pobre joven. Ella es buena. Admití que es malvada. No. Está desesperada. Y la gente desesperada comete errores. ¿Qué tipo de errores? Le devolví su teléfono y me incliné hacia adelante. Errores que revelan más de lo que pretendían. No entiendo. Observa el patrón, Darren. ¿Qué es lo que falta en todas sus publicaciones? Él las volvió a recorrer, frunciendo el ceño. No lo veo. Nunca menciona que te ama. Ni una sola vez. Habla de ser traicionada, manipulada, engañada. Pero nunca dice que está destrozada por perder su matrimonio. Nunca dice que extraña a su esposo. La realización lo golpeó como un golpe físico. Porque no lo hace, porque nunca lo hizo. Esto no es duelo. Cariño. Esto es rabia por haber sido atrapada. Nos quedamos en silencio un momento, procesando la profundidad del engaño de Talia y el alcance del daño que intentaba causar. ¿Qué hacemos? Preguntó finalmente Darren. Sonreí y me aseguré de que viera que la simpatía que podría haber sentido por su esposa se había evaporado por completo. La dejamos seguir cavando. ¿Qué? Ahora mismo. Talia cree que está ganando. Cree que ha logrado pintarse como la víctima y a nosotros como los villanos. Se siente confiada, tal vez hasta triunfante. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque la gente confiada se descuida, se sobreextiende, comete errores que revelan quiénes son realmente. ¿Crees que va a cometer un error? No creo, cariño. Lo sé. Porque la he estado observando durante 3 años y sé exactamente qué tipo de persona es. Metí la mano en mi bolso y saqué otro. Sobre Manila, este más grueso que los demás. ¿Qué es eso? Seguro. ¿Qué tipo de seguro? El tipo que prueba todo lo que te he estado diciendo sobre la verdadera naturaleza de tu esposa. Los ojos de Darren se abrieron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, mientras Talia estaba ocupada planeando mi caída, yo estaba ocupada documentando la de ella. Cada indiscreción financiera, cada mentira que contó, cada manipulación que intentó, todo está aquí. ¿Por qué no lo has usado? Porque quería darle cuerda suficiente para que se ahorcara sola. Y, a juzgar por su comportamiento en los últimos días, diría que está a punto de atar la soga. Mamá, ¿qué planeas? Me levanté, recogiendo mis cosas con la precisión cuidadosa de alguien que había estado planeando este momento durante mucho tiempo. Justicia, cariño. Justicia pura y simple. ¿Y cómo es eso? Miré a mi hijo. A ese hombre que creíame y que casi se pierde por una mujer que nunca lo mereció, se parece a la verdad, toda ella. Cada pieza fea, manipuladora y calculadora. ¿Cuándo? Muy pronto, dije. Porque si hay algo que he aprendido sobre gente como Talia es que no pueden resistir intentar dar un último golpe. Y cuando lo haga, estaremos preparados. No tuve que esperar mucho para que Talia cometiera su error fatal. Llegó exactamente una semana después de nuestra conversación en el café en forma de una llamada telefónica que expondría todo lo que realmente era. La llamada llegó a mi apartamento a las 2:30 de la tarde. Estaba revisando algunos portafolios de inversión cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Señora Holloway, habla la detective Sara Martínez del Departamento de Policía de Sacramento. Mi sangre se heló. Sí. Señora. Necesito hacerle algunas preguntas sobre un reporte que se ha presentado en su contra. Alegaciones de abuso a personas mayores y explotación financiera. Dejé mis papeles con mucho cuidado.
Perdón, ¿qué? Una joven llamada Talia Holloway ha presentado una queja alegando que usted ha sido víctima de abuso financiero por parte de miembros de su familia y que esos mismos familiares ahora se están vengando de ella por intentar ayudarla. La audacia fue impresionante. Incluso para Talia, esto cruzó una línea que no esperaba que cruzara. Detective Martínez, creo que ha habido un malentendido. Señora, ¿podría venir a la estación? Nos gustaría escuchar su versión de los hechos. Por supuesto, estaré allí en una hora. Colgué y llamé inmediatamente a mi abogado, Jonathan Reeves, un hombre que ha manejado mis asuntos legales desde la muerte de Harold. Jonathan. Necesito que me acompañes de inmediato al departamento de policía de Sacramento. ¿Qué ha pasado? Mi ex-nuera ha acusado a mi hijo y a mí de abuso a personas mayores y explotación financiera. Hubo una pausa. Es una acusación grave, Aileen. Sí, lo es. Y completamente inventada. Estaré allí en 30 minutos. Me cambié con una de mis mejores prendas. Reuní todos los documentos que creí podría necesitar y conduje a la estación de policía en el BMW que mantenía guardado en un garaje al otro lado de la ciudad. Era hora de dejar de esconder quién era realmente. La detective Martínez era una mujer de unos 40 años, con ojos amables y un porte serio. Pareció sorprendida cuando entré a la sala de entrevistas con Jonathan, ambos vestidos como los profesionales exitosos que éramos. Señora Holloway, debo decir que no es exactamente lo que esperaba, según el reporte que recibimos. ¿Qué decía exactamente el reporte? Consultó sus notas. Según la señorita Talia Holloway, usted es una mujer mayor vulnerable que ha sido víctima de abuso financiero sistemático por parte de su hijo y su esposa. Afirma que le han estado robando, controlando su acceso al dinero y forzándola a vivir en condiciones precarias. Miré a Jonathan, que asintió levemente. También afirma que, cuando intentó intervenir en su favor, su hijo se volvió violento y amenazante y que usted ha sido manipulada en su contra y posiblemente víctima de abuso psicológico. Entiendo. ¿Qué evidencia presentó para apoyar estas afirmaciones? Presentó fotos de su apartamento que dice demuestran las malas condiciones en las que se ve obligada a vivir. También entregó lo que afirma son documentos financieros mostrando discrepancias en sus cuentas. La detective Martínez sacó una carpeta y me mostró fotografías impresas de mi pequeño apartamento, imágenes tomadas desde las ventanas que mostraban los muebles modestos, la cocina pequeña, la apariencia cuidadosamente mantenida de pobreza que había cultivado. También presentó esto, continuó la detective, sacando copias fotostáticas de extractos bancarios que mostraban mi cuenta corriente, la que usaba para gastos diarios. El saldo era consistentemente bajo, rara vez superaba unos pocos cientos. Detective, dije con calma, ¿puedo preguntar cuándo fueron tomadas estas fotos? Dice que dentro del último mes. ¿Y cómo las obtuvo? Dice que estaba preocupada por su bienestar y quería documentar sus condiciones de vida, así que me estaba acechando. La detective Martínez pareció incómoda. Lo caracterizó como verificaciones de bienestar. Jonathan se inclinó hacia adelante. Detective. ¿Alguien se ha molestado en verificar alguna de las afirmaciones de la señorita Talia Holloway? Estamos en proceso de investigación. Bien, dije, metiendo la mano en mi bolso porque tengo algunos documentos que podrían interesarle. Coloqué mis extractos bancarios reales sobre la mesa, los que muestran mi verdadera posición financiera. Los ojos de la detective Martínez se abrieron al procesar las cifras. Señora Holloway, estos muestran activos por aproximadamente $5 millones. Sí, pero los extractos que presentó la señorita Talia muestran una cuenta, la de gastos del hogar. Mantengo múltiples cuentas para diferentes propósitos. Jonathan sacó documentos adicionales. Detective, mi clienta es una viuda adinerada que eligió vivir modestamente por razones personales. Nunca ha sido víctima de abuso financiero. Y ciertamente nunca ha sido controlada por su hijo. Entonces, ¿por qué la señorita Talia haría estas acusaciones? Sonreí con dureza, porque ella fue quien intentó la explotación financiera y cuando fue descubierta, decidió intentar una última jugada desesperada. Saqué el sobre que le mostré a Darren en el café, el que contenía pruebas de las verdaderas actividades de Talia. Estos documentos muestran que la señorita Talia Holloway contactó a un abogado especializado en derecho de ancianos sobre cómo obtener la tutela sobre mí. Preguntó específicamente sobre cómo acceder a lo que creía eran activos sustanciales. La detective Martínez estudió los documentos con una expresión cada vez más seria. También acumuló más de $40,000 en deudas secretas durante su matrimonio. Deudas que ocultaba a su esposo mientras lo presionaba para que sacara dinero de mí. ¿Cómo obtuvo estos documentos? Servicios legales de investigación. Cuando alguien intenta que te declaren incompetente, tiendes a querer saber todo sobre sus motivaciones y métodos.
Saque más papeles. Estos muestran sus búsquedas en línea sobre abuso a personas mayores. Leyes de tutela y cómo demostrar que alguien es mentalmente incompetente. Todo realizado en las semanas antes de que comenzara a difundir rumores sobre mi salud mental. La detective guardó silencio un largo momento, revisando todo lo que había proporcionado. Señora Holloway, si lo que me dice es cierto. Entonces la señorita Taylor ha presentado un informe policial falso. Sí, así es. Eso es un delito grave. Sí, lo es. La detective Martínez miró a Jonathan. ¿Qué quiere hacer su clienta al respecto? Queremos que la señorita Taylor sea procesada en todo el rigor de la ley, dijo sin dudar. Y yo añadí, queremos una orden de restricción que le impida contactarme a mí, a mi hijo o a cualquier miembro de nuestra familia. La detective asintió lentamente. Necesitaré discutir esto con la fiscalía. Pero con base en lo que me han mostrado, parece que la señorita Taylor Holloway ha cometido varios delitos. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Ahora la arrestamos. 2 horas después, estaba sentada en mi verdadero apartamento. El penthouse de lujo que había llamado hogar durante los últimos 3 años. Cuando Darren llamó, mamá, la policía acaba de llamarme. Arrestaron a Taylor. Lo sé. ¿Sabes cómo? Mamá, ¿dónde estás? Pasé por tu apartamento y está vacío. Miré alrededor de mi verdadero hogar. El que tiene ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. El que está lleno de antigüedades y obras de arte que Harold y yo habíamos coleccionado durante 20 años de matrimonio. Estoy en casa. Cariño, ¿qué quieres decir? Quiero decir que estoy en mi verdadero hogar. El apartamento era solo otro disfraz. Silencio. Luego, mamá, ya no entiendo nada. Ven a las Median Towers en la 5ª Avenida, nivel penthouse. Te explicaré todo 30 minutos después. Darren estaba en mi verdadera sala, mirando. Un entorno que probablemente costaba más que lo que la mayoría gana en un año. Aquí has estado viviendo. Aquí siempre he vivido. Incluso cuando te visitaba en ese pequeño apartamento. Yo volví a esta casa, se hundió en una de mis sillas de cuero con la cabeza entre las manos. Realmente intentó declararte incompetente. Sí, Y presentó un informe policial falso, sí. ¿Por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Me serví una copa de vino de una botella que costaba más de lo que Tel ya gastaba en zapatos en un mes. Porque no solo es codiciosa, Darren. Es genuinamente maliciosa. Cuando se dio cuenta de que no podía obtener lo que quería mediante la manipulación, decidió destruirnos a los dos por despecho. ¿Qué le pasa ahora? Será procesada por presentar un informe falso. Intento de fraude y posiblemente acoso. Probablemente cumpla tiempo en la cárcel y definitivamente tendrá antecedentes penales. Permaneció en silencio un largo rato procesando todo. Siento que no sé nada sobre mi propia vida. Dijo finalmente, sabes las cosas importantes. Sabes que te amo. Sabes que eres un buen hombre que se involucró con una mala mujer. Sabes que tienes una segunda oportunidad para construir algo real. ¿La tengo? ¿La tenemos? Miré a mi hijo, a ese hombre que crié y protegí y que casi perdí por alguien que nunca lo mereció. Eso depende de qué. ¿De qué? De si puedes perdonarte por no haber visto quién era realmente ella y de si puedes perdonarme por la prueba a la que te sometí. Te estabas protegiendo. Sí. Pero también te estaba poniendo a prueba, y eso no es justo. Una madre no debería tener que poner a prueba el amor de su hijo. Darren me miró y por primera vez en años. Vi al niño, que fue antes de que Thel ya lo atrapara. Podemos empezar de nuevo. Me gustaría mucho eso. No más pruebas, no más juegos, no más mentiras, no más pruebas, estuve de acuerdo. Pero cariño, sí, si alguna vez traes a otra mujer como Taylor ya, me voy a Europa y no dejo dirección de reenvío. Por primera vez en meses. Mi hijo rió de verdad. Trato hecho, dijo. Definitivamente trato hecho. 6 meses después, estaba sentada en mi terraza, viendo el atardecer pintar la ciudad con tonos dorados y ámbar cuando Darren llamó con una noticia que esperaba. El divorcio es definitivo, dijo con voz más ligera que en años. ¿Cómo te sientes? Libre. Asustada, pero libre. Sonreí. Entendiendo exactamente lo que quería decir. La libertad después de un cautiverio prolongado siempre es una mezcla de alivio e incertidumbre. Taylor fue sentenciada a 6 meses en la cárcel del condado. 3 años de libertad condicional y tiene que pagar la restitución por los costos legales que su falso informe generó. Bien, también tiene una orden de restricción que le impide contactarnos a cualquiera de los dos durante 2 años. Mejor aún, hubo una pausa. Luego Darren hizo la pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cuándo supiste? Cuando supiste que ella intentaría algo así, tomé un sorbo de mi vino. Recordando el momento en que por primera vez me di cuenta de lo que Celia realmente era.
La segunda semana después del funeral de tu padre. Vino a visitarme supuestamente para ver cómo estaba. Recuerdo que pasó 5 minutos preguntando por mi duelo y 45 preguntando por el seguro de vida de Harold. Sus inversiones, qué tipo de herencia te dejaría algún día. Ella también estaba de duelo. Papá había sido como un padre para ella. No, cariño. Ella era calculadora. Hay una diferencia. Pude escuchar cómo él procesaba esto. Probablemente recordando esa visita con un nuevo entendimiento. Fue entonces, cuando decidí ponerla a prueba para ver si mis sospechas eran correctas. Y lo fueron. Desafortunadamente, sí. Pero Darren, quiero que entiendas algo. No hice todo esto solo para probar que Dale ya era terrible. Lo hice para salvarte. ¿Salvarme de qué? De una vida con alguien que te habría destruido pedazo a pedazo. No se habría detenido en tratar de controlar a tu madre. Eventualmente, habría controlado cada aspecto de tu vida. El silencio se extendió entre nosotros, cómodo ahora de una manera que no había sido en años. Tengo algo que contarte también, dijo finalmente. ¿Qué? He estado saliendo con alguien, mi corazón. Se apretó, mitad con esperanza y mitad con miedo protector. Cuéntame de ella. Se llama Rebecca. Es maestra en la escuela primaria, cerca de mi oficina. Nos conocimos en una cafetería hace 3 meses y no sabe nada de nuestro dinero. Cree que soy un tipo normal. Con un trabajo normal que vive en una casa, que heredé de mi abuela. Me reí a pesar de mí misma. ¿Le dijiste que heredaste mi casa? Bueno, técnicamente es cierto, ¿no? Quiero decir, algún día. Algún día. Sí. ¿Cómo es? Es normal, amable. Voluntaria en un refugio de animales los fines de semana. Maneja un Honda de 10 años y piensa que Olive Garden es un restaurante elegante. ¿La amas? Otra pausa, más larga esta vez. Creo que podría, pero mamá, tengo miedo de qué. De no poder distinguir entre el amor real y la manipulación. De cometer el mismo error otra vez. Me levanté y caminé al borde de mi terraza, mirando la ciudad donde mi hijo estaba aprendiendo a reconstruir su vida. Cariño, ¿puedo decirte algo? Tu padre solía decir lo que solía decir, que la diferencia entre el amor y la manipulación es que el amor te hace sentir la mejor versión de ti mismo. Mientras que la manipulación te hace sentir que nunca eres suficiente. Me gusta eso. ¿Cómo te hace sentir, Rebecca? Como solía sentir antes. Como si fuera suficiente tal como soy. Entonces confía en ese sentimiento y confía en ti mismo. No eres el mismo hombre que cayó en los juegos de Celia. Ahora eres más sabio. Eso espero. Lo sé. Entonces. Pero Darren, sí, cuando estés listo, me gustaría conocerla. ¿De verdad? ¿De verdad? Y esta vez prometí ser yo misma desde el principio. Sin pruebas, sin disfraces, sin juegos. Podría intimidarse con todo esto. Pude escucharlo gesticular. Suponiendo que se refería a su recuerdo de mi penthouse. Entonces, nos encontraremos en un lugar neutral, un lugar que la haga sentir cómoda. Haz eso. Cariño, he pasado 3 años fingiendo ser alguien que no soy. Estoy cansada de fingir. Si Rebecca es alguien que podría volverse importante para ti, entonces es alguien que quiero conocer. ¿Y si a ella no le gustó? Entonces no es la mujer adecuada para ti. ¿Y si a ti no te gusta? Sonreí, recordando mi promesa sobre mudarme a Europa. Entonces guardaré mis opiniones para mí, a menos que me las pidas, mamá. Sí, gracias por salvarme, incluso cuando no sabía que necesitaba ser salvado. Después de colgar, me quedé en la terraza mientras el cielo oscurecía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar abajo. Pensé en los últimos 3 años, en la elaborada mentira que había mantenido, en el dolor de ver a mi hijo desaparecer lentamente bajo la influencia de su esposa. Pensé en Harold, que habría manejado esta situación de manera completamente diferente. Habría confrontado a Talia directamente, probablemente durante el primer mes de notar su comportamiento. Pero, por otro lado, Harold nunca tuvo que preguntarse si lo amaban por él mismo o por su dinero. Esa carga particular me tocó a mí después de su muerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Margaret, la cuñada de Harold, la primera persona que llamó para condenarme cuando Talia lanzó su campaña de mentiras. Aileen. Te debo una disculpa. Almorcé con Patricia y ya armamos la línea de tiempo de lo que realmente sucedió. Me avergüenza haber creído las mentiras de Talia sin siquiera pedir tu versión. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Margaret, disculpa aceptada, pero creo que ambas aprendimos algo importante sobre juzgar sin tener todos los hechos. Su respuesta llegó rápido. Sí, lo hicimos. Y Aileen. Estoy orgullosa de ti por protegerte a ti y a Darren. Eso requirió una fuerza increíble. Más mensajes. Siguieron en la siguiente hora.
Patricia, David, incluso algunos primos con quienes apenas había hablado en años. Todos disculpándose. Todos admitiendo que habían creído demasiado rápido la versión de Telia. Respondía cada uno con gracia. Pero anoté mentalmente quiénes habían saltado a condenarme y qué tan rápido lo hicieron. Algunas relaciones podrían repararse, pero nunca serían igual. El último mensaje de la noche llegó de una fuente inesperada. Detective Martínez, señora Holloway. Pensé que querría saber que la señorita Telia intentó contactarla hoy a través del sistema telefónico de la cárcel. La llamada fue bloqueada debido a la orden de restricción, pero quería que estuviera informada. No me sorprendió. Telia nunca aceptaría la derrota de verdad, incluso desde la cárcel. Probablemente estaba planeando su próximo movimiento, su próximo intento de causar problemas. Pero por primera vez en 3 años, no me preocupaba lo que pudiera hacer. Había dejado de esconderme. Había dejado de fingir ser vulnerable. Había recuperado mi poder, mi voz y mi vida. Me serví otra copa de vino y me acomodé en mi silla. Mañana comenzaría el proceso de venta de la casa donde Darren y Telia vivieron. Ya había decidido darle las ganancias a él. Una herencia real en lugar de la falsa vulnerabilidad que usé como prueba. Mañana también empezaría a planear el futuro. Planes reales, no engaños elaborados, quizá viajar, quizá filantropía. Quizá simplemente el placer sencillo de vivir auténticamente, sin mirar constantemente por encima del hombro. Pero esta noche estaba contenta de sentarme en mi terraza, rodeada del lujo que había ganado y la paz por la que había luchado. Sabiendo que mi hijo era libre para construir una vida con alguien que realmente podría amarlo. El teléfono sonó, una vez más. Darren otra vez, mamá, olvidé preguntar. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Miré la ciudad pensando en todas las posibilidades que se abrían. La voy a vivir, dije abierta. Honestamente, sin disculpas. Voy a ser exactamente quien soy. ¿Y quién es esa? Sonreí, sintiéndome más ligera que en años. Una mujer que sobrevivió a una prueba de su propia creación y salía más fuerte del otro lado. Una madre que luchó por su hijo incluso cuando él no podía luchar por sí mismo. Una viuda que honró la memoria de su esposo protegiendo lo que construyeron juntos. Te amo, mamá. Yo también te amo, cariño. Más de lo que puedas imaginar. Después de colgar, me quedé en la terraza hasta que el vino se terminó y la ciudad se acomodó en su tranquilo ritmo nocturno. Durante 3 años viví en las sombras, poniendo a prueba a las personas que amaba, protegiéndome de quienes quisieran aprovecharse de mí. Ahora, finalmente, estaba lista para volver a la luz. No como la viuda afligida que necesitaba protección. No como la mujer mayor vulnerable que podían aprovecharse, sino como Eileen Holloway. Exitosa mujer de negocios, madre dedicada y sobreviviente de una de las más elaboradas decepciones a largo plazo que jamás concebí. Me costó 3 años de vida auténtica. Varias relaciones que alguna vez valoré y más energía emocional de la que quisiera calcular. Pero salvó a mi hijo, expuso a un depredador peligroso y me enseñó que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Cuando finalmente me dirigí a la cama, vi mi reflejo en las puertas de vidrio. No la mujer cansada y desgastada que fingí ser, sino la verdadera yo. Bien vestida, segura. Sin vergüenza por mi éxito ni por mis decisiones. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas relaciones que navegar, nuevas decisiones que tomar, pero sea lo que sea que venga después, lo enfrentaré siendo yo misma. Y eso, después de 3 años de elaboradas apariencias, se sentía como la mayor victoria de todas. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Mientras tanto, en la pantalla final dejo otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente les sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.